Hola. 1, 2, 3, probando. Bueno, vamos a continuar con la presentación. La idea es terminar, pues no sé, como en 1 hora o así, ¿no? Un poco más, Un poco más. hora y media, sí. Antes de la 1:30 habremos terminado. Y bueno, que espero que os esté gustando, que yo creo que está bastante interesante, bastante práctica. Y aunque es difícil la aplicación en muchos ámbitos en los que trabajamos, por lo que hemos estado viendo, de estar excluidos los organismos de la Administración General del Estado en participar en comunidades energéticas, pero bueno, seguro que hay muchos otros ámbitos de proyectos en los que podemos encontrar de aplicabilidad lo que nos está contando José María. No, os dejo con él, que es el protagonista de la presentación. Venga, gracias. Gracias, Antonio. Antes de continuar con la presentación, quería enseñaros una herramienta que hemos ayudado a desarrollar en la universidad, precisamente para los estudios técnico-económicos de comunidades energéticas. Es una plantilla en Excel, pero lo que tratamos es de, para cada usuario miembro que se adhiere a la comunidad energética, que por ejemplo quiere participar poniendo a disposición un tejado, cómo sería el estudio económico, técnico-económico, el dimensionado de la instalación. Aquí veis el coste de la instalación prevista. Esto es un caso real, ¿eh? De un usuario. Si va a haber financiación a corto plazo, a largo plazo, con fondos propios, el tipo de interés del préstamo, si fuera a corto o largo plazo, los años de amortización de ese préstamo, el coste de la instalación teniendo en cuenta el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos en cuenta todos los parámetros económicos que hay que valorar para hacer el estudio. Igual que tenemos en cuenta para todas las horas del año cuál va a ser la previsión del consumo, de la producción que, bueno, en este caso sería anual. Aquí tendríamos para 25 años, pero los cálculos se hacen hora a hora, ahora os lo voy a enseñar. Este sería el resumen anual del consumo anual, de la producción anual esperada de la instalación solar fotovoltaica, de cuánto va a consumir, cuánto va a aprovechar, ¿no?, en porcentaje, qué excedentes va a tener, etcétera. ¿Cuál va a ser el coste de compra de la electricidad que hubiera tenido si no hubiera tenido la instalación fotovoltaica? ¿Cuál es el precio medio de compra de la energía que está pagando? ¿Cuál es el coste de compra de electricidad una vez que ya contamos con que está la instalación solar? ¿Y cuánto se va a ahorrar gracias a disponer de la instalación solar? ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos que obtendría de la venta de excedentes. Incluimos la posibilidad del modelo de batería virtual en el caso de que haya un exceso de excedentes que no se puedan compensar en factura. Claro, estos cálculos no se hacen anualmente, se hacen mensualmente. Aquí solo es el resumen que se genera después de hacer todo el análisis, ¿no? El coste de mantenimiento, la amortización de la deuda en caso de que haya un préstamo a largo o corto plazo, etcétera, 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 ¿no? ¿Veis ahí? Todos los gastos e ingresos que tendría la comunidad energética, los gastos, ingresos y el flujo de caja que tendría la persona que facilita el tejado y el consumidor asociado, en este caso, a esa instalación de generación. ¿Vale? Bueno, toda esta información sale de un análisis que no vais a ver nada, pero solamente para que veáis que está aquí, que es el análisis de las 8.760 horas del año durante 25 años. ¿Vale? Entonces, hay detrás una pequeña programación que corre la simulación para 25 años. Este sería el año 25, que serían los resultados del último año. Y todo eso se refleja en los resultados anuales, que, como os digo, finalmente, en resumen,
aparecen en esta plantilla de rentabilidad de la instalación. Hay que hacer esto, porque, como os decía antes, una comunidad energética tiene que ser sostenible económicamente. Por tanto, si vamos a crear la comunidad energética, habrá que ver cómo se mantiene la comunidad energética, ¿no? De hecho, os voy a enseñar ahora cuál es el documento que se presentaría a un consumidor. Este sería el documento que se presentaría, es un ejemplo, a un consumidor, que en este caso es una pyme, en uno de los municipios de esta, no sé, abierto aquí en esta aplicación. Bueno, pues veis que ahí se le plantea, no sé si veis aquí una imagen, se le está planteando al posible cooperativista, ¿no? Miembro de la comunidad energética, cuál va a ser la instalación. Aquí hay una simulación en 3D donde se ve la instalación que se ha dimensionado, técnicamente los kilovatios que correspondieran, el número de módulos, bueno, lo que fuera, ¿no? Y un pequeño resumen de cuál sería el consumo medio anual, la producción, el autoconsumo, los excedentes, el aprovechamiento, la cobertura que se conseguiría, que sería el 40% de la demanda quedaría cubierto con el autoconsumo, aprovecharía de la producción el 42,69%. ¿Cuál sería la aportación inicial que tendría que hacer el interesado, que serían 2.102 euros? Una vez que, como tiene derecho a la subvención del programa Implementa, el 40% que tiene la comunidad energética, cuando sabéis que la subvención se cobra después de justificarla, bueno, pues se le devolvería la subvención más el IVA, ¿no? Total, el interesado estaría poniendo realmente 1.030 euros. Bueno, aquí dice que el interesado debe hacerse miembro de la comunidad energética de cerca mediante la cuota correspondiente y se domiciliará el ingreso de cuotas anuales por la producción solar y tendrá que contribuir a la comunidad energética con una cuota fija de 5 euros por kilovatio pico mensualmente y una cuota también de la instalación de generación de 32 céntimos de euro por kilovatio hora que esté obteniendo de esta producción. En este momento, esto de arriba no se está cobrando porque tiene otra serie de dificultades de gestión, solo se está cobrando esto. Al final, todas las comunidades energéticas, para poder mantenerse, tienen que prever cómo cubrir sus gastos generales. Y los gastos generales se pueden cubrir o de la propia actividad, por ejemplo, de la gestión de comercial de los excedentes, o cobrando alguna cantidad a los usuarios como participantes de la comunidad, ¿no? Con la fórmula que sea. Este es el caso que se ha planteado en este ejemplo. El periodo de retorno de la inversión serían 6,7 años, menos de 7 años para este usuario. Y bueno, las condiciones son diferentes si se adhiere también a la compra de energía o no, como a la comercializadora de la comunidad energética, ¿no? Os explicaba antes que, de hecho, ya se contaba con una empresa para hacer esa actividad de back office. Y finalmente, pues bueno, si le interesa o no le interesa al usuario, firma el documento para adherirse, digamos, a este proyecto. Bueno, es un ejemplo real tanto de estudio técnico como de condiciones para adherirse a la comunidad energética, ¿no? Puede. No, una comunidad energética, si es muy pequeñita, no tiene capacidad para comercializar su propia energía. Pero si es como esta, que es una comunidad a escala comarcal, perfectamente. O bien se da de alta como comercializadora, o bien se apoya en alguna comercializadora existente, o bueno, fórmulas intermedias, ¿no? que le permitan gestionar directamente la compra y venta de la energía. Porque está generando excedentes
que puede valorizar y, por otro lado, puede comprar energía, la energía adicional que hay que comprar de la red eléctrica para todos sus cooperativistas o miembros de la comunidad energética. La compra puede ser conjunta en mejores condiciones, ¿no? Que si cada usuario individualmente tiene su propio contrato. Eso generalmente es una opción, como en este caso, que es voluntaria. No se obliga a, si tú quieres seguir con tu compañía, puedes seguir, o si quieres adherirte a la comunidad energética y además a la compra conjunta de la energía, pues te puedes adherir, ¿no? Sí, obligatorio no es. Claro, la venta, perdona, la comunidad energética puede vender los excedentes directamente como sí, en el mercado, ¿no? Pero también puede ser el caso de una comunidad energética, planteamos un ejemplo, pequeña, que tenga una planta de 50 kilovatios y que en vez de acogerse a compensación simplificada, que igual no se puede acoger, luego lo veremos en algunos casos, entonces se tiene que dar de alta como productor, incluso aunque sea una instalación pequeña. No. Podrías. Lo de ser comercializador es complejo, tiene sobre todo riesgo financiero. Además, tienes que darte de alta como agente de OMIE en red eléctrica. Ese proceso te cuesta dinero también, darte de alta. Luego tienes que depositar avales por la compra de energía en OMIE, eso tiene un coste financiero. Y luego tienes que comprar bien la energía, porque si te equivocas, tienes que comprar energía o bien en futuros o bien en mercado diario, balancear riesgos, es complejo, ¿no? Los excedentes los puedes vender incluso aunque no te des de alta como productor, si te coges al mecanismo de compensación simplificada. En el caso de instalaciones más grandes, obligatoriamente, o si no te coges el mecanismo de compensación simplificada, tienes que dar de alta como productor en el registro de productores y vender la producción, sí. Bueno, nos habíamos quedado aquí hablando del autoconsumo colectivo y de los coeficientes de reparto. Entonces, recordar, los coeficientes de reparto pueden ser fijos todas las horas del año o pueden ser horarios, pero siempre comunicados por adelantado. Cuando en el propio Real Decreto, cuando se publicó el Real Decreto 244, se adelantaba la posibilidad, que luego se cumplió parcialmente en 2021, de que los coeficientes fueran horarios, pero incluso de que fueran coeficientes horarios dinámicos. Estos no son coeficientes horarios dinámicos, los que están en la legislación actual, son coeficientes estáticos, que se llaman, porque hay que predefinirlos antes y comunicarlos por adelantado. Es decir, yo tengo que saber si de esa producción asigno en esta hora el 20% a este y el 80% a aquel, ¿no? Y tengo que predefinirlo por adelantado. La mejor solución para optimizar el reparto de un autoconsumo sería coeficientes dinámicos, es decir, coeficientes que se establecen a posteriori. Entonces, donde yo estoy produciendo energía y consumiéndola en los consumidores asociados y les asigno el coeficiente de reparto una vez visto el consumo que están teniendo para maximizar el aprovechamiento y minimizar los excedentes. Porque el objetivo del autoconsumo es dejar de consumir kilovatios de la red, consumirlos de mi producción local, que es mucho más económico, muchísimo más barato. Ese es el objetivo tiene que ser no tener excedentes o tener pocos excedentes, ¿no? En España no tenemos coeficientes dinámicos, solo tenemos coeficientes horarios comunicados por adelantado. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el Ministerio intentó plantear este tema de los coeficientes, se consiguió llegar hasta coeficientes horarios estáticos, pero parecía que la implementación real de los coeficientes dinámicos era muy compleja. De cara a emitir facturas a los consumidores, eso podría alargar mucho el ciclo de facturación, ¿no? Por tener que incorporar el cálculo del coeficiente de reparto óptimo en cada hora, en cada autoconsumo colectivo, a posteriori. Entonces veis que eso complica bastante
tendría que automatizarse mucho por parte de las empresas de distribución ese cálculo. Y bueno, la negociación a la que llegó, el acuerdo al que llegó el gobierno, el ministerio con las empresas, llegó hasta el punto de los coeficientes horarios estáticos, que no está mal y hay que aprovecharlo. ¿Qué sucede? Que en la práctica, cuando se pone en marcha una instalación de este tipo, hay veces que no se sabe cómo va a funcionar, ¿no? Y se arranca con coeficientes fijos y después se pasa a coeficientes horarios. No hay ningún problema, se puede hacer. Se puede arrancar con una modalidad de coeficientes y luego pasar a coeficientes horarios, ¿no? Sí. Cuando, creo que luego está explicado por ahí, pero lo anticipo ya, cuando un usuario le corresponde una energía del reparto y no la consume, genera un derecho a un excedente. Y ese excedente, quien lo va a valorizar, en el caso de que sea mecanismo de compensación simplificada, es este consumidor, el consumidor. En el caso, luego veremos, de que no se acoja a compensación simplificada, el que venderá los excedentes será el productor. Cuando hay una figura de productor, es el productor al que le corresponde hacer la venta de los excedentes. En este caso puede suceder que esté aprovechando parcialmente y esté generando un excedente, pero hay alguna categoría en la que si yo no puedo verter excedentes a la red eléctrica, va a haber un mecanismo antivertido, que luego lo vemos. En ese caso, puede haber una compensación de excedentes entre los propios miembros del autoconsumo colectivo, aunque no se viertan excedentes. Y puede haber compensación de excedentes entre ellos. Es un caso particular que está en la guía explicado del IDAE muy bien. Caso un poco particular. Paso a explicaros un poco la parte más interesante del autoconsumo colectivo, que son los casos. ¿En qué casos se puede compartir la energía producida localmente con los consumidores asociados, que se llaman así, que tanto sirve para autoconsumo individual como colectivo? Puede ser cuando la instalación de generación está conectada a la red interior de los consumidores asociados o unidos a estos a través de líneas directas. Esto es un caso de autoconsumo colectivo en red interior. ¿Por qué en red interior? Porque la propiedad de la empresa distribuidora acaba en la caja de fusibles, en el dispositivo general de protección. De la caja de fusibles hasta el cuarto de contadores, lo que se llama la línea general de alimentación es propiedad de la comunidad de propietarios, ya no es de la distribuidora. Por tanto, esta instalación se considera en red interior. Luego veremos que además no está permitido que la instalación entre directamente en la instalación de un usuario en caso de edificios de viviendas. O a través de líneas directas. Entonces, tenemos el caso de red interior o líneas directas. ¿Qué significa a través de líneas directas? A través de líneas directas es que esta instalación solar podría estar en mi edificio o podría estar a 1 kilómetro de distancia. Y yo podría traer una línea directa hasta este punto de la instalación. ¿Vale? No en este ejemplo, porque esto es en red interior, pero imaginaros que la instalación solar, en vez de estar in situ, está a una cierta distancia. Las líneas directas, por ahí os dejo algo de información para que la podáis leer después al revisar la presentación. Las líneas directas están definidas desde hace muchos años en el Real Decreto 1955-2000, ya estaban definidas. En la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la última actualización también, es enlace directo entre una instalación de producción y una de un consumidor. Entonces, hay algunas particularidades de cuando el titular de la instalación de producción y el consumidor puede ser el mismo o no. La construcción de una línea directa está excluida de la aplicación de las disposiciones sobre expropiación y servidumbres. Es decir, si yo tengo que traer una línea directa desde una planta de generación hasta mi consumo, tengo que acordar con los propietarios de los terrenos si me dejan pasar y el alquiler, etcétera. No se puede conceder el uso a terceros y no existe una limitación de distancia para una línea directa, pero solo puede unir un punto de generación, ¿vale? En principio, con un consumidor. En este caso, en el caso del autoconsumo, ¿vale?
es, digamos, luego lo veremos, podría utilizarse en algunos casos particulares. Pero lo traigo aquí porque en autoconsumo individual se está empezando a utilizar bastante y de hecho nosotros mismos, yo mismo estoy proponiendo que se use en algunas aplicaciones de empresas industriales y de momento solo es para el consumo individual de un punto de generación con un solo consumidor. Sin embargo, la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, la Directiva 944 de 2019, dice que las líneas directas se podrían utilizar para consumo individual o colectivo. Esto choca con la legislación española, porque la legislación española dice, por el momento, que una línea directa enlaza un centro de generación con un solo consumidor, no con varios. Pero la directiva europea sí que permite hacer varios. Por tanto, si se transpone la directiva europea, que ya debería transponerse porque ha pasado más de 2 años, si pudiera aplicarse esta figura, un parque de generación podría, una línea directa, sin pasar por las redes de la empresa distribuidora, entregar energía a varios consumidores. Imaginaros un polígono industrial. Un polígono industrial donde llega a un acuerdo con un productor de energía para suministrar energía al polígono, sin entrar a usar las redes de distribución. Entonces tendríamos una entrada directa de la planta de generación a varios consumidores. En España esto no es legalmente posible. De hecho, la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó una ley de energía que el Gobierno recurrió, llevó al Constitucional, que se declaró inconstitucional sin entrar en el examen, digamos, de las cuestiones, porque fue declarada inconstitucional por temas más de forma, ¿no? Porque se tramitó por urgencia. Pero, de nuevo, el Gobierno de Aragón, en este mismo año, finales de 2024, ha vuelto a aprobar una ley de energía y vuelve a recuperar el espíritu de transponer esto que dice la directiva. Y es que las líneas directas, que pueden ser muy útiles para el autoconsumo, sean de uso colectivo también, ¿no? Y no solo individual. Os cuento esto porque hay muy poquita información sobre la aplicación de esta particularidad de la directiva europea, que puede ser muy interesante en algunos casos si se transpone a legislación nacional. Ejemplos que conozco, porque tengo alguna relación con ellos, ¿no? Por ejemplo, la planta que tiene de fabricación de vehículos Stellantis, la que fabricaba tradicionalmente Opel, ¿no? En Zaragoza, la planta de Figueruelas, que era una de las plantas más grandes que construyó General Motors en el mundo, tiene una capacidad productiva de 2.000 vehículos diarios. Para ser más competitiva, aprovechando que está en el Valle del Ebro y que lo que hay es mucho sol y sobre todo mucho viento, y que además la planta tenía, como veis, mucho suelo disponible, bueno, pues han hecho una instalación de 30 megavatios solares han puesto ya un aerogenerador que ya está funcionando y otros 3 que van a construirse a continuación para sumar 27 megavatios eólicos. En total, 58 megavatios que van a permitir una cobertura de la demanda eléctrica de la planta de fabricación de vehículos del 80%. 80% es una gran cobertura, combinando sol y viento. Pues que además, a nivel experimental, ya han incorporado una batería de 5 megavatios, de 2 horas equivalentes de almacenamiento, para empezar a jugar también con las posibilidades de almacenamiento, ¿no? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues que la planta, gracias al buen recurso eólico y solar que hay en la zona, esta planta de vehículos, los costes energéticos van a ser de las más competitivas del mundo, ¿no? Este es el futuro que tiene España, hacer esto. ¿Qué es lo que están haciendo muchas empresas industriales con la energía solar? Y algunas empiezan a atreverse a combinar con energía eólica, ¿no? De hecho, al lado de esta factoría de automóviles se va a construir una gigafactoría de baterías con KTL, que se va a empezar la construcción ahora en 2025. Apenas en el segundo semestre de este año el objetivo es empezar la construcción de la planta. Esa planta va a consumir muchísima energía y desde el propio diseño de la planta va a ser 100% de origen renovable toda la energía que va a consumir. Que va a tener su propio suministro, no va a depender de estas plantas, sino de otras plantas nuevas que van a ir asociadas a la nueva gigafactoría, ¿no? ¿Vale? Stellantis está trasladando ese modelo a otras plantas, por ejemplo, la planta de Vigo. En la planta de Vigo se han planteado un proyecto
Lo que veis es un dibujo, ¿eh? Esto no es una instalación ejecutada. Esto sí, ¿eh? Lo que estáis viendo aquí, esto es una instalación existente, no es una representación en imagen, sino que es una instalación real. En el caso de Vigo, lo que han planteado es un esquema similar. ¿Qué pasa? Claro, que la planta de Vigo está más metida en el ámbito urbano y no tiene suelo disponible y tienen que aprovechar principalmente cubiertas también para intentar autoabastecerse al máximo posible. O un ejemplo de otra factoría con la que, bueno, pues yo he tenido que ver algo también en esta iniciativa, de una empresa papelera, ICT, seguro que ICT no os suena, pero el papel Foxy sí, el papel de baño, se fabrica aquí, en esta planta papelera, que está apenas a 20 kilómetros de Zaragoza, va a invertir 60 millones de euros para construir energía solar. Ya tiene, de hecho, aquí no se ve en la fotografía, pero ya tiene energía solar en parte de la superficie. Y aquí he traído una imagen, no sé si veis al fondo unos montes, aquí, que tienen mucho recurso eólico. De hecho, ya hay varios parques eólicos por ahí. Van a construirse una línea directa. El ejemplo que os ponía antes, línea directa. Van a traerse una línea directa, que no es fácil, porque aquí cruzan una autovía, cruzan, bueno, han llegado a un acuerdo con los propietarios para traerse una línea directa hasta la factoría desde aquella ubicación, ¿no? Para también llegar a cubrir, en este caso, el 57% de su demanda energética. 58%, perdón. Hemos visto entonces la posibilidad de que las líneas directas para autoconsumo individual, sobre todo, pueden ser muy útiles. El segundo caso que se usa mucho en autoconsumo colectivo es el de, el más conocido es el de la distancia, pero hay uno que es más desconocido, que es el segundo, y es que si la instalación de generación está conectado en baja tensión en las mismas redes derivadas del mismo centro de transformación, del mismo transformador, que en muchos pueblos solo hay un transformador, en pueblos pequeñitos solo hay un transformador. Bueno, pues todo lo que esté conectado a ese transformador, generación y consumidores asociados, es un autoconsumo colectivo. Y se puede utilizar la red eléctrica, siempre que dé permiso a la empresa distribuidora, sin limitación de distancia, que es un caso menos conocido. Porque el más conocido es el caso más general en que la generación y los consumos asociados estén a menos de 500 metros de distancia, bien sea en baja o en alta tensión. ¿Cómo se mide esa distancia? Se mide en línea recta entre los contadores, ¿vale? Entre los puntos de medida. En el Real Decreto dice en proyección ortogonal. Proyección ortogonal significa en línea recta, ¿vale? Lo digo porque si os lo leéis, si leéis no pone línea recta. Esa es la interpretación. Es decir, desde donde esté este contador, si esta es la instalación de generación, y yo voy a utilizar esta producción para compartirla con estos señores, pero también la voy a compartir a través de la red con estos otros señores de aquí, la distancia que tiene que haber entre el contador de generación y los contadores de los consumos asociados, en principio debe ser máximo 500 metros. ¿Vale? Siempre que la empresa distribuidora me permita utilizar la red de distribución. ¿Vale? Y bien sea en baja tensión, que sería este caso, o incluso en alta tensión también, ¿eh? Y el cuarto caso es que la generación y los consumos asociados estén ubicados en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos. La referencia catastral es un número que tiene 20 y tantos dígitos. Bueno, si los primeros 14 son iguales, entonces se puede compartir energía producida con los consumidores asociados independientemente de la distancia. El proyecto de Mercaenergy que os he enseñado antes de Mercazaragoza empezó así. Cuando aún estábamos en la que la distancia máxima eran 500 metros, pero en este caso se cumplía, en ese polígono, se cumplía que tenían todas las naves dentro del polígono industrial la misma referencia catastral, los primeros 14 dígitos, y por tanto se podía plantear un proyecto independientemente de la distancia. ¿Qué sucedió? Que en el año 2022, pasaron 3 años, el Real Decreto Ley 18/2022 amplió a 1000 metros esos 500 metros. Y 2 meses después, el Real Decreto Ley 20/2022 de 27 de diciembre, fíjate, de 20 de octubre a 27 de diciembre, volvieron a ampliar a 2000 metros. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando el Gobierno amplió de 500 metros a 1000 metros, la expectativa
es que por lo menos nos íbamos a igualar a lo que nuestros vecinos portugueses y franceses tenían, que era 2 kilómetros. Y la reacción de la opinión pública fue tan fuerte que el gobierno se vio obligado aceptó la idea de que no fueran 1.000, sino que fueran 2.000 metros. Pero hay letra pequeña. La letra pequeña es que solo 2.000 metros para instalaciones de energía solar fotovoltaica en cubiertas y tejados, en estructuras no destinadas principalmente a la producción de energía, por ejemplo, marquesinas de aparcamientos solares, invernaderos, es decir, aplicaciones que no se han pensado para generar energía, sino para otro uso, y que adicionalmente se añade la producción de energía. Y suelo industrial, pero no solo rústico. Es decir, si yo planteo un proyecto de una instalación, como el ejemplo que os estaba enseñando antes, este de aquí, donde pongo una fotovoltaica en suelo, si quiero compartir esta producción, la puedo compartir hasta a 500 metros de distancia respecto a donde están los contadores, ¿vale? En el caso de que sea suelo rústico, por ejemplo. Si es suelo industrial, sin embargo, esta distancia aumentaría a 2.000 metros, ¿no? ¿Vale? Suelo industrial, o que esta instalación estuviera, en vez de estar en suelo, si estuviera en cubiertas, en tejados, entonces también se amplía a 2.000 metros. ¿Vale? O en marquesinas de aparcamientos. Entonces puedo compartir la producción a 2.000 metros. Fijaros que cuando digo que podemos compartir, si la empresa distribuidora me da permiso de usar la red eléctrica, yo no pago por el uso de la red. Esta instalación solar que está aquí a 1 o a medio kilómetro, a 500 metros de distancia, medido entre contadores, ya entenderéis, aquí la picaresca es poner el contador lo más cerca posible de donde me interese ponerlo, ¿no? Es decir, en vez de ponerlo aquí, si me interesa ponerlo aquí porque tengo menos distancia, pongo el contador antes del punto de acometida, evidentemente, pero donde me puede interesar para acortar las distancias. Bueno, si tengo 500 metros de aquí a aquí, estoy dentro del límite, ¿no? Bueno, entonces os decía que 2 kilómetros o 500 metros según el caso, pero no hay que pagar por el uso de la red eléctrica, en baja tensión no se paga nada, siempre que la empresa me dé permiso. Es decir, es como si esta instalación, en vez de estar allí, estuviera en mi propio tejado. ¿Vale? Virtualmente es como si estuviera en mi propio tejado, porque es como si el consumo fuera directamente interior. Sí. Sí, de hecho, en baja tensión no hay ningún tipo de coste, pero en alta tensión sí. Es decir, si la inyección de la energía se realiza en un punto donde haya un transformador, la instalación es más grande, o hay que pasar por las redes de media tensión para llegar luego a las zonas de los consumidores asociados, se paga un pequeño peaje por usar la red de alta tensión. Que está más adelante en la presentación. El peaje se va actualizando cada año, ¿eh? Cuando se actualizan los peajes y cargos, se actualizan también los peajes de autoconsumo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que los consumidores puedan repartirse la energía producida? Bueno, primero, tienen que pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo. ¿Qué significa eso? ¿Recordáis que había autoconsumo con compensación y sin compensación? Pues todos tienen que estar en la misma modalidad de autoconsumo para poder participar de un mismo autoconsumo colectivo. Perdón, había una pregunta por ahí. Sí, luego lo voy a comentar cuando hable de los trámites. Uno de los trámites es para instalaciones de menos de 15 kilovatios, la empresa distribuidora está obligada a aceptar la cesión de los excedentes. Sí, en más de 15 kilovatios es potestativo, es decir, la empresa distribuidora te puede decir que no es posible técnicamente inyectar excedentes. Por definición, un autoconsumo colectivo que no sea de red interior, como el del edificio de viviendas, el resto de autoconsumos colectivos van a ser con excedentes. Porque vas a tener, bueno, hay un caso particular en edificios de viviendas, pero fuera de ahí,
tú tienes que pasar por la red de distribución. Si la empresa distribuidora no te da la posibilidad de usar la red, tu proyecto se cae. Siempre de manera justificada por parte de la empresa distribuidora porque no hay capacidad para poder evacuar esos excedentes. Sí. No es necesario que todos los consumidores asociados a un proyecto de autoconsumo colectivo tengan el contrato con la misma comercializadora y cada uno puede seguir con su contrato. El contrato de luz que hubiera firmado se puede seguir cada uno con el suyo. Eso sí, hay que comunicar el acuerdo de reparto. El autoconsumo colectivo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo hay que firmar un documento, que es el acuerdo de reparto, que lo tienen que firmar todos los participantes del autoconsumo colectivo. Si son 2, 2, si son 5, 5. Ojo, tienen que firmar que están de acuerdo en los coeficientes de reparto. Y si se modifican los coeficientes de reparto, tienen que estar de acuerdo en modificar los coeficientes de reparto. ¿Vale? Pero es un papel, es un documento. Y ese documento se comunica cada uno a la empresa comercializadora con la que tenga el contrato y la comercializadora lo comunica, lo traslada a la distribuidora y ya está. No hay que constituir nada, no hay que montar una cooperativa ni una asociación, no hay que hacer nada. Solo es un documento que hay que transmitir a la empresa comercializadora con la que tengo el contrato. ¿Vale? Es muy sencillo, ¿no? Además, no hay limitaciones para la potencia máxima de la instalación de generación. Entonces, en el decreto del año 2015 de autoconsumo sí que había una limitación y es que la potencia de generación no podía ser superior a la potencia contratada de la instalación. Ahora esa limitación no existe. Yo puedo instalar los paneles solares que yo quiera, ¿no? En el ejemplo de la energía solar fotovoltaica. Otra cosa es que sea rentable, pero no hay una limitación al tamaño de la instalación de generación. Además, un mismo consumidor puede estar asociado a varios autoconsumos colectivos, que eso lo vamos a ver gráficamente a continuación. Yo puedo estar participando aprovechándome, digamos, del reparto de una instalación de generación, por un lado, y puedo a la vez simultáneamente que me corresponda reparto de energía de otra instalación de generación de otro autoconsumo colectivo diferente. Eso legalmente es posible. Además, una instalación de autoconsumo colectivo puede tener más de una planta de generación. ¿Vale? Son casos posibles. Se puede realizar en baja o en alta tensión, os lo he comentado, desde el año 2021, porque hasta ese momento no. Y se pueden vender o compensar los excedentes, como ya hemos comentado bastante, ¿no? Claro, lo más rentable es dimensionar la instalación para autoconsumir el máximo. Lo que nos interesa es dejar de consumir energía de la red, que es mucho más cara que la energía que producimos nosotros localmente. Y además, como comentaba antes también, hay muchas subvenciones que están ligadas a justificar un autoconsumo mínimo del 80%. Pero es que además los excedentes cada vez van a recibir unos ingresos. ¿Por qué? Porque el perfil de los precios del mercado eléctrico cada vez va siendo más apuntado negativamente en las horas centrales del día, incluso aunque sean las horas de máxima demanda. Incluso aunque sean las horas de máxima demanda, los precios son más bajos. ¿Por qué? Por la gran penetración que ya tiene la energía solar fotovoltaica en el mercado eléctrico. En España tenemos en este momento más potencia instalada ya en energía solar fotovoltaica que en eólica. Tenemos más de 30.000 megavatios de potencia solar instalada fotovoltaica. Y en eólica también tenemos unos 30.000. Gráficamente, represento aquí el precio medio anual del mercado eléctrico español del año 2019 al año 2024. Esta gráfica os la podéis hacer vosotros también si queréis. Cogéis los precios de OMIE de los últimos 6 años y el precio medio de la hora 1 a la hora 24 de cada año. Es una media, ¿eh? Pero es clarísimo, ¿no?, lo que está pasando. La famosa curva del pato, ¿verdad?, que habéis oído muchas veces. Vemos como por colores, partiendo del año 2019, que estábamos por aquí, el 20 es este, el 20 fue un poco la pandemia, el 21 es el color blanco, el 22, el 23, el 24. El precio por la noche en tanto por ciento, porque el precio medio de la energía ha cambiado mucho en estos años. Pero el perfil de los precios respecto al precio medio, veis que va subiendo por la noche, va subiendo mucho a primeras horas de la mañana, pero va bajando dramáticamente en las horas centrales del día. Y de nuevo vuelve a estar subiendo, y aquí también se ve muy bien, año 19, año 20, el 21 baja un poquito, pero es el año de un poco, bueno, 20 y 21 fueron años un poco especiales,
el año 22, el 23 y el año 24. ¿Cómo se está apuntando el precio fuera de horas solares, ¿no? Esto es la famosa curva del pato. ¿Veis el pato, no? Supongo. La cabeza del pato, la panza y la cola. Esto le llaman la curva del pato. En California, que nos lleva unos años de ventaja, que tiene mucha más fotovoltaica instalada que tiene España, pero que en cuanto a demanda, el sistema eléctrico de California, demanda anual es muy similar al caso de España. A esta curva ya no le llaman la curva del pato, tiene forma de cañón, le llaman. Canyon curve le llaman. ¿Por qué? Porque a partir de esta hora el precio se hunde radicalmente hasta cero y luego tiene una forma que ya no es un pato, se parece más a, le llaman un cañón, ¿no? ¿Vale? Un valle mucho más claro, mucho más determinado en precios y en demanda no satisfecha por energía solar. Bueno, en este tiempo ha habido también otras modificaciones legislativas. Por ejemplo, en el año 2022 se eliminó la limitación de que un solo titular en una misma cubierta con distintas instalaciones fotovoltaicas. Puede haber más de un titular en la misma cubierta. Que para la realización de un autoconsumo colectivo puede constituirse una comunidad de energías renovables que pueda actuar en representación de los consumidores. Ahora ya aquí hablamos de comunidades energéticas, ¿no? Si tenemos una comunidad energética, puede representar a los consumidores para hacer los trámites con las empresas comercializadoras, distribuidoras, etcétera. Y simplificación administrativa para instalaciones de hasta 500 kilovatios, donde no se precisa autorización administrativa previa de construcción, aunque esto es discrecional por parte de las comunidades autónomas. ¿Vale? O, por ejemplo, también otra modificación que introdujo una penalización por retrasos en la activación de un autoconsumo para las empresas distribuidoras. También introducía la modificación de que el tiempo de permanencia en la modalidad de autoconsumo elegida será como mínimo de 4 meses, lo que os decía antes. Yo cada 4 meses me puedo cambiar de modalidad. Anteriormente era un año. En resumen, lo que vamos a tener son diferentes modalidades que están resumidas, sacadas de la guía de tramitación del IDAE, en autoconsumo individual o colectivo para un consumidor o varios, instalaciones en red interior o instalaciones próximas a través de red, que es como se llaman. ¿Qué es instalación próxima en red interior? El ejemplo del edificio de viviendas, ¿no? De una vivienda de un consumidor individual o de un edificio de viviendas, en el caso de un autoconsumo colectivo con varios participantes. ¿Qué sería una instalación próxima a través de red? Cuando ya vamos a utilizar la red de distribución de la empresa distribuidora. Y allí puede ser sin excedentes, con excedentes acogida a compensación o no acogida a compensación, que es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo. Y aquí os dice, pues simplemente que en el caso del que esté acogido a compensación, me tengo que inscribir en el registro de autoconsumo, que es un registro que llevan las comunidades autónomas, aunque es nacional. Los datos se vuelcan al registro nacional del MITECO. Pero si no estoy acogido a compensación y me tengo que dar de alta como productor, me tengo que inscribir también en el REIPE, en el registro de productores de energía eléctrica. Tengo que estar en los dos registros inscrito, ¿no? En el caso de que sea una instalación a través de red, ¿qué desaparece aquí? Aquí solo hay 2 bloques, solo hay 2 cuadros. Desaparece la posibilidad de que sea sin excedentes, porque por definición, si voy a utilizar la red eléctrica para compartir energía, es que tengo que tener acceso. Entonces, será siempre con excedentes a través de la red, ¿no? ¿Vale? Por eso aparecen la posibilidad de con excedentes acogida a compensación o no acogida a compensación. Bueno, simplemente es un resumen de las modalidades que hemos estado comentando. Un ejemplo de un autoconsumo colectivo con tres generadores. Tengo, en este caso, esto sería, veis que es una instalación individual, pero que tiene contador de generación. Este contador de generación no estaba antes en el autoconsumo individual. ¿Por qué se pone un contador de generación? Porque la energía que mida este contador va a servir para contabilizar después, según el balance que tengamos con el contador de consumo, cuánta energía me estoy quedando aquí y cuánta va por la red para compartirla con los otros participantes del autoconsumo colectivo. Tengo otra instalación en este edificio de viviendas con su correspondiente contador de generación
donde también voy a compartir con estos contadores o con los otros contadores, y en este caso, aquí sería red interior, pero aquí ya sería a través de la red, ¿no? Y a través de la red tengo otra tercera instalación en un polideportivo, contador de generación en red interior, está en red interior, ¿eh? Aunque esté detrás del contador, es red interior. ¿Por qué? Porque veis que aquí está la caja de fusibles. Mientras yo esté detrás de la caja de fusibles, sigue siendo red interior. El punto de acometida de la empresa distribuidora es este. Por tanto, esto se considera red interior, conectada en red interior. Bueno, pues la producción que mida este contador y la que mida este y la que mida este podrían ser 3 plantas de generación de un solo autoconsumo colectivo que reparte toda la producción entre todos los consumidores asociados, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso sería un único autoconsumo colectivo. Bueno, pues aquí los coeficientes de reparto que se han acordado es que del generador A, el de la vivienda, al cliente 1, que es el propio consumidor de la vivienda, le toca el 50% y reparte con el 2 y el 4 el 20 y el 30%. El generador B, veis que tiene otros coeficientes de reparto, en este caso el B, que es el edificio de viviendas, reparte la producción con el 2 y el 3, que están en el propio edificio, pero también reparte con el 4, que es esta otra vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿no? A través de la red. Y el generador C está repartiendo la energía con los clientes 5, que es el propio polideportivo, 4 y otros, ¿no? Con los que pudiera compartir, hasta sumar el 100%. Esto podría ser un único autoconsumo colectivo. Vale. Siempre que la distancia no sea superior a 500 metros en el caso general y a 2.000 metros en el caso de que las instalaciones todas fueran encubiertas, que es el caso, ¿no? Luego, en este caso, podríamos hacerlo hasta 2 kilómetros de distancia. Bueno, luego sigo y comento algunos casos más. Esta me la voy a saltar y la comento ahora mejor aquí. ¿Qué diferencia hay entre este dibujo y el que acabamos de ver en la diapositiva anterior? Está aquí marcado en rojo, ¿no? Que esta instalación de generación del polideportivo, el contador, está conectado directamente a la red de distribución. Entonces, ¿qué sucede? Que este generador no está conectado en red interior, porque no va aquí o aquí, sino que va directamente a la red. Bueno, pues en este caso, los consumidores asociados que yo voy a tener en ese autoconsumo colectivo no se pueden acoger a la modalidad de compensación. Si las instalaciones son de menos de 100 kilovatios, recordáis que una posibilidad es que los consumidores se acogieran a la modalidad simplificada, ¿no? Donde la misma factura me evita tener que darme de alta como productor. En este caso no es posible legalmente. ¿Vale? Sin embargo, en el caso anterior sí. En el caso anterior, si la potencia de las instalaciones de generación es inferior a 100 kilovatios, todos esos consumidores asociados, esos 5 consumidores asociados en negro, podrían acogerse al mecanismo de compensación simplificada y no tendrían que darse nadie aquí de alta como productor. Porque, al menos, ¿veis? Están en red interior. O sea, porque uno de los consumidores está en red interior, ¿no? En cada una de las plantas de generación. Sí. Y en este caso, sin embargo, como hay al menos uno que no está en red interior, ¿vale? Entonces no se pueden acoger, ninguno se puede acoger al mecanismo de compensación simplificada. Otra cuestión es que dividiéramos los autoconsumos, ¿no? Si quisiéramos, en vez de hacer un único autoconsumo colectivo, hacer varios, pues este con este hacemos un autoconsumo colectivo y como esto sí que está en red interior y este también, estos sí que podrían acogerse a compensación simplificada. Y hacemos, por ejemplo, con estos otros dos consumidores asociados otro autoconsumo colectivo, este no podría acogerse a compensación simplificada. ¿Lo veis? Pero entonces tendríamos que dividirlo en dos autoconsumos colectivos diferentes. Ya veis que la casuística es muy variada, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las configuraciones posibles. Si en este rato que os estoy contando esto no lo veis claro, no os preocupéis, tenéis la guía del IDAE, que está muy bien explicada, ¿vale?
para, si os queda alguna duda, que por supuesto me podéis preguntar ahora, pero que está muy bien explicado en la guía del IDAE. Bueno, esquemas de conexión. ¿Cómo se conectan? En el caso del autoconsumo individual en red interior, yo puedo conectarme directamente al cuadro general de baja tensión de la vivienda, sería un ejemplo. Si tuviera batería, si tuviera almacenamiento de energía, pues podría tener un único inversor para la planta solar, para la instalación solar y para las baterías, y de ahí ya iría al cuadro general de baja tensión para mi autoconsumo o para inyectar excedentes en la red. Recordar, menos de 15 kilovatios, no tengo que pedir permiso a la empresa distribuidora. O aquí a la derecha, donde tenemos inversores separados. Un inversor para la instalación solar, otro inversor para las baterías, ¿no? ¿En qué caso no se permite hacer esto? En el caso de edificios de viviendas, la instalación de generación de autoconsumo colectivo no puede ir directamente al cuadro general de baja tensión, ¿vale?, de la vivienda. Tiene que ir con un contador a la centralización de contadores. De hecho, este contador de generación, lo normal es que se pusiera en el cuarto de contadores, que para eso está el cuarto de contadores. Entonces, en este caso en particular, no se permite una inyección directa a la vivienda. ¿Vale? Es un caso un poco especial. Esto, de hecho, he copiado el texto porque lo dice la instrucción 40 del reglamento de baja tensión, dice que en los casos de autoconsumo colectivo en edificios de régimen de propiedad horizontal, la instalación de producción no podrá conectarse directamente a la instalación interior de ninguno de los consumidores asociados al autoconsumo colectivo. Donde sí se permite es en el caso de que sean dos consumidores que comparten la caja general de protección, la caja de fusibles. Recordar que la caja de fusibles es el primer elemento que es propiedad del usuario, que no es de la empresa distribuidora, ¿no? Bueno, pues en este caso sí que se puede diseñar un proyecto con un contador de generación para compartir la energía para dos consumidores asociados o también se puede, en este caso sí que se permite, que la producción se inyecte directamente en el cuadro de uno de ellos, aunque se vaya a compartir entre los dos. Porque este contador estará midiendo lo que se está produciendo y según los coeficientes de reparto, luego se descontará de lo que hayan medido los correspondientes contadores. ¿Vale? Habrá un balance de energía entre lo que esté consumiendo o esté inyectando a red. Dependiendo de cuál sea la producción, se determinará cuánto está autoconsumiendo y luego habrá que calcular con lo que se haya firmado en el acuerdo de reparto, porque esta energía no es para es para repartirla entre los dos. ¿Vale? Los contadores, el responsable de la lectura es siempre la empresa distribuidora en España, siempre. Sí. Los contadores en España en general hay dos formas, se pueden o comprar o alquilar. Tú puedes comprarte tu propio contador en casa. Lo que pasa es que entonces te haces cargo de la verificación del contador. Por práctica, pagamos un alquiler, que además está regulado en BOE para los consumidores domésticos. Para los grandes consumidores no, y muchos industriales se compran el contador, porque es más barato. Amortizas muy rápido lo que vale el contador y dejas de pagar los 30 o 60 euros que te cobra la compañía por el alquiler mensualmente, ¿no? Entonces, en este caso, es siempre, en todo caso, la empresa distribuidora es la responsable de la lectura de los contadores. De eso hablaré después un poquito con el sistema de medidas. Bueno, otros ejemplos, en este caso es en red interior y en proximidad simultáneamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá arriba a la izquierda tenemos que la única instalación de generación está en el... No sé si marca aquí... Bueno, veis aquí, ¿no? La instalación de generación solo está en este y se comparte con todos estos. ¿Tendrían derecho estos consumidores a acogerse a compensación simplificada? Sí, porque la instalación de generación está en red interior. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso donde la generación de este polideportivo se va a compartir con el propio polideportivo y con otros usuarios asociados. ¿Tendría derecho a acogerse a compensación simplificada a todos estos usuarios? Sí, porque esta instalación está en red interior. ¿Veis que está conectado aquí? Antes de pasar por la caja de fusibles que conecta con la empresa distribuidora. En este otro caso, lo mismo. Tenemos
la instalación conectada en red interior. Aunque no sea en red interior del vecino, se considera red interior del edificio. Por tanto, todos los consumidores participando de del reparto de esta energía tienen derecho a compensación simplificada si quieren y no tienen que darse alta como productores, ¿no? Por contra, en estos otros tres ejemplos, tanto de autoconsumo individual como colectivo, lo que tenemos es que en este caso la instalación de generación está conectada directamente a la red, es autoconsumo individual, porque el destinatario de esta energía es este consumidor, pero esto no es una línea directa, ¿eh? Esta es la red de distribución. Por tanto, si tenemos menos de 500 metros de distancia de aquí a aquí, o bien esta instalación está hecha en tejados, cubiertas o en suelo industrial, entonces no vamos a pagar por el uso de la red. Pero, como no está hecha en red interior, este consumidor no se puede acoger a compensación simplificada. Tendrá que darse de alta, entonces, la instalación de producción hay que darla de alta como productor. Lo mismo en el caso de abajo, que en vez de estar conectado en la misma red de baja tensión, que aquí, perdón, aquí no aplicaría la distancia, ¿eh? Aquí, ¿por qué no aplicaría la distancia de 500 metros? Porque está conectado en la misma cometida en baja tensión del transformador. ¿Recordáis que había 4 casos? Había uno, que era el segundo, que era independientemente de la distancia, si la generación y el consumo asociado están conectados en la misma red de baja tensión, se permite el autoconsumo. En este caso, sin embargo, como de la red de baja se pasa a la red de alta, de la red de alta vuelve a pasar a la red de baja, ¿no?, la instalación de generación, ya no están conectados en la misma red de baja tensión. Por tanto, la distancia que aplicaría si esta instalación estuviera en suelo son 500 metros medido en línea recta entre contadores. Sin embargo, si esta instalación estuviera en tejado o en suelo industrial, son 2 kilómetros en vez de 500 metros. De nuevo, esta instalación no está hecha en red interior, por tanto, este consumidor no puede acogerse a compensación simplificada en su factura. Y tendrá una factura como consumidor y otra como productor, que el productor será el responsable de la venta de los excedentes. Ojo, este productor tendrá que firmar un acuerdo con este consumidor, si no es el mismo titular, ¿eh? Porque este está produciendo energía para compartirla con este. ¿Y a qué precio se la está vendiendo? Al que acuerden entre ellos, ¿eh? En el acuerdo de reparto no hay que poner el precio de venta de la energía. Si no es el mismo, pueden ser diferentes propietarios, ¿eh? Incluso el propietario y el titular pueden ser figuras distintas. Entonces, yo llego a un acuerdo para entregarle la energía producida a través de la red eléctrica a este usuario, le vendo la electricidad al precio que ya hemos acordado. En este caso, al pasar por red de alta tensión, pagará un pequeñito peaje, muy pequeñito, de uso de la red. Y este usuario verá su factura de compra, verá que su factura de compra es menor porque le estarán asignando un reparto de aquí, de la energía, en este caso, de toda la energía producida, estará destinada a este autoconsumo. Esto es autoconsumo, ¿eh? Por tanto, de la energía producida que se esté produciendo aquí, si este señor en las mismas horas está consumiendo, le tocan esos kilovatios hora. Y esos kilovatios hora ya no aparecen en su factura. Es como si estuviera conectado interiormente en su edificio, en su vivienda. Los excedentes que se generen porque esta producción no la esté consumiendo horariamente, entonces el productor la estará valorizando vendiendo esos excedentes en el mercado. Y en el caso colectivo, tenemos aquí un ejemplo donde también hay una sola instalación de generación, pero que como está conectada directamente a la red, estos consumidores asociados a este autoconsumo colectivo no tienen derecho a compensación simplificada. Luego, significa que verán una reducción de su factura de compra de energía por los kilovatios hora que les correspondan de este reparto, pero el productor tendrá que darse de alta como productor y los excedentes que se generen será el productor el que los estará valorizando en el mercado. Bueno, hago un ejemplo más. A ver si lo habéis entendido. Esto es un poco lío, ¿eh? ¿Se puede aplicar la compensación simplificada en este caso? Sí, porque todas las instalaciones de generación, ¿vale?, tienen al menos, están conectadas a un consumidor en red interior, ¿no? Luego, sí, hay al menos un consumidor conectado en red interior en cada generador. Sin embargo, ¿se puede aplicar compensación simplificada en este caso? No.
porque en el polideportivo no hay un consumidor conectado en red interior. Bueno, rápidamente, las empresas distribuidoras, estos esquemas de principio que aparecen en la guía del IDAE, luego hay que llevarlos a la realidad. Bueno, las empresas distribuidoras ya están normalizando los esquemas. Como hay en España varias empresas distribuidoras, pues cada una va proponiendo sus esquemas. Os traigo a un ejemplo de Naturgy y otros de Endesa, distribución. En este caso, la distribuidora del grupo Naturgy, de UFD, ¿no? De Unión Fenosa Distribución. ¿Qué veis arriba? Bueno, pues que podría haber 3 consumidores asociados a un proyecto de autoconsumo colectivo con 2 plantas de generación. Recordar que el autoconsumo colectivo, como hemos visto en los ejercicios, en los ejemplos anteriores, pueden estar asociados a más de una planta de generación. Bueno, pues un par de ejemplos, ¿no?, que aparecen aquí. En función de si la instalación es de menos de 50 kilovatios o de más de 50, entre 50 y 400 kilovatios en baja tensión, me plantean cuáles serían los esquemas de medida, ¿no? El esquema de medida, aquí veis que han puesto trafos de intensidad, porque al ser mayor el valor de la corriente no puede haber contador conectado directamente en la lectura de corriente en baja, sino que tiene que ser a través de transformadores de corriente. Es más o menos la principal diferencia entre los esquemas de arriba y de abajo, ¿no? Y luego en función de si hay consumos auxiliares o no, o etcétera, bueno, pues puede ser esquemas distintos. En el caso de Endesa Distribución, pues tiene una norma de especificaciones particulares y en esa norma ya aparecen también los esquemas. Todos los posibles esquemas de autoconsumo individual, red interior o a través de la red de distribución, diferentes esquemas normalizados con un montón de alternativas posibles. Entonces, solamente lo paso rápidamente, lo podéis ver luego en la presentación, solamente para mostraros que ya las distribuidoras se han puesto las pilas, ¿no?, y han estandarizado todos los posibles esquemas de instalaciones de autoconsumo individual y colectivo, bien sea en red interior o próximas a través de red. Con o sin antivertido, en este caso veis que la instalación de generación está conectada directamente al cuadro eléctrico antes del contador. En este caso, sin embargo, la instalación de generación también es en red interior, pero hay un contador bidireccional para medir la producción y está conectado aquí delante o detrás, mejor dicho, de la caja de fusibles. Sigue siendo red interior, ¿eh?, aunque sea detrás del equipo de medida que mide el consumo. ¿Vale? Sería red interior. O, bueno, otros esquemas. Aquí, por ejemplo, podría ser el ejemplo de un edificio de viviendas. Esto sería autoconsumo individual, ¿eh?, porque solamente hay un generador que va destinado a un único consumidor. El contador de generación, recordar que en este caso, en viviendas, en edificios de viviendas, no puede ingresar directamente a la vivienda. Tiene que pasar por el cuarto de contadores. ¿Vale? Perdón, en autoconsumo colectivo, ¿eh? No se puede. Es que este es individual. Se ve más adelante en otro esquema. Esto sigue siendo de autoconsumo individual. En este caso ya es a través de la red de distribución. Veis que aquí ya no es interior, está pasando por la red de distribución, es autoconsumo individual, este generador conectado a la red que comparte la energía con ese consumo asociado. Sigue siendo ejemplos a través de red interior. Este sí que es colectivo. Este sí que sería el caso en que la instalación de producción va destinada a 2 vecinos del edificio, no solo a uno, ya no es individual sino colectivo. O aquí veis lo mismo, pero en este caso hay 2 consumidores asociados al autoconsumo colectivo y en vez de ir a la centralización de contadores está conectado el equipo de medida detrás de la caja de fusibles, también es técnicamente posible. O sea, al final son los esquemas que las compañías distribuidoras nos permiten. ¿Vale? Este es un autoconsumo colectivo a través de la red. La instalación de generación está conectada a la red de distribución. Para esto, la empresa distribuidora nos tiene que dar permiso para conectar nuestra producción a la red y luego aprovecharla para una vivienda unifamiliar y para una vivienda en un edificio de viviendas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, otros casos tampoco puede haber muchos.
los peajes que se pagan. La energía autoconsumida en instalaciones próximas a través de la red paga en baja tensión, no paga nada, pero en el caso de que haya que utilizar las redes de alta tensión, entonces sí se va a pagar un pequeño peaje. Es muy pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el estudio de viabilidad económica de cada proyecto de autoconsumo colectivo. Recordad que autoconsumo colectivo es muy sencillo, porque solo es firmar un acuerdo de reparto y poner los coeficientes de reparto, nada más. En cuanto a la tramitación, he puesto aquí unas cuantas diapositivas, las voy a pasar también un poco rápidas, porque esto está, bueno, lo podéis leer en la guía de tramitación profesional. Lo más importante es que en algunos casos habrá que depositar un aval por solicitar el acceso a la red, ¿vale? En instalaciones de más de 100 kilovatios o de 500 kilovatios, según el caso. Para pedir el permiso de acceso y conexión, previamente hay que depositar un aval. Hay que solicitar el CAU, que es el código de autoconsumo. Cada instalación de autoconsumo colectivo tiene un código que se llama CAU, que define el autoconsumo colectivo. Y asociado al CAU, tengo que identificar cuáles son las instalaciones de generación y los CUPs de los consumidores asociados. Las instalaciones de producción se les asigna otro código que se llama CIL. Entonces, las instalaciones de generación tienen un CIL, que es un código de cada unidad de producción. Cada consumidor asociado tiene el CUPS, que es el que tenemos todos en casa. Y luego tenemos el CAU, que un CAU es un único código para cada proyecto de autoconsumo colectivo. En el caso que sea necesaria la licencia de obras municipal, pues habrá que pedirla también. Si son proyectos que tengan impacto ambiental, que tengan que someterse a autorización ambiental, habrá que solicitarla. Y con eso se obtendría la autorización administrativa. Los proyectos de menos de 100 kilovatios no tienen que pedir autorización administrativa. En las comunidades autónomas, en casi todas, hasta 500 kilovatios tampoco. Una vez que yo consigo tener ya la instalación terminada y tengo el certificado de fin de obra, ya la comunidad autónoma me dará la autorización de explotación. Y bueno, a partir de entonces ya empieza lo que es el suministro. Tengo que comunicar el acuerdo de reparto y de compensación de excedentes, junto con los contratos de suministro que yo tenga de compra de energía, para hacer la explotación de la actividad. Si voy a vender la energía a través de un representante, si yo soy un productor, sabéis que los productores pueden vender la energía de varias formas, o directamente o a través de un representante, ¿no? Pues tengo que tener un contrato de representación para vender la energía en el mercado. Aquí lo que es un poco lo que os resumía. Para instalaciones de más de 100 kilovatios es necesario depositar un aval bancario de 40 euros por kilovatio, previo a solicitar el acceso y conexión a la red en la empresa distribuidora. Este aval se deposita en la comunidad autónoma, ¿vale? La licencia de obras en el ayuntamiento. Cuando tengo la certificación de instalación fin de obra, la comunidad autónoma me da autorización de explotación y tengo que hacer inscripción en dos registros. En el registro de autoconsumo, todas las instalaciones de autoconsumo, lo gestiona la comunidad autónoma, aunque van los datos a un registro único nacional. Y si soy productor de energía, en el caso de que no esté en la modalidad de compensación de excedentes, entonces tengo que inscribirme en el registro administrativo de instalaciones productoras de energía. Bueno, es lo mismo. Hasta 15 kilovatios no tengo que pedir permiso de acceso a la distribuidora. Por de más de 15 kilovatios sí que tengo que pedir permiso de acceso, ¿vale? En zonas urbanas con dotación. En suelo no urbanizado tengo que pedir permiso de acceso porque si no hay infraestructura eléctrica, entonces tengo que pedir permiso de acceso a la red en cualquier caso. Y a partir de 100 kilovatios, además de permiso de acceso, tengo que depositar unas garantías, un aval de 40 euros por kilovatio para pedir para que la empresa distribuidora me haga el estudio de cuando solicito acceso y conexión a la red eléctrica. Por aquí lo tenéis un poco en forma más gráfica. Existe también la figura del gestor de autoconsumo. Esta figura es más reciente, no existe desde el principio, desde el año 2019, y es que en vez de hacer los trámites directamente, los participantes del autoconsumo pueden delegar en un gestor que les haga toda la tramitación. Se llama gestor de autoconsumo. Asumirá la representación de los consumidores en todos los trámites del autoconsumo colectivo, tanto con la empresa distribuidora como con las empresas comercializadoras con la que tenga el contrato cada uno de los participantes en el autoconsumo. Que gráficamente está aquí en esta imagen. Bueno, otro resumen de
de las administraciones involucradas en cada uno de los procesos que ya he comentado. Vale. Para no ser muy aburrido, quería enseñaros un proyecto real de autoconsumo colectivo que hemos hecho en Zaragoza, con el Ayuntamiento de Zaragoza. Además de la cátedra de ISDEF de Energía, también dirijo la cátedra de Transición Energética Municipal y ayudamos a los técnicos municipales, les damos herramientas para mejorar la toma de decisiones. Bueno, pues hemos hecho un estudio entre más de 600 edificios de titularidad municipal que tienen posibilidad de poner paneles solares en cubiertas, tejados, ¿no? El total de puntos de suministro que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza son como 1.800, pero muchos son de alumbrado público. Entonces, 1.000 y pico son de alumbrado público, de eso ya nos olvidamos porque por la noche es cuando se utilizan, no coinciden con las horas solares. En el resto, hemos tomado todos los edificios, hemos hecho un estudio de todos los emplazamientos, del potencial de producción de cada uno de los emplazamientos. Tenemos las curvas de consumo horario de todos los edificios y en este estudio lo que hemos visto es cómo habría que repartir la energía producida en esos edificios con sistemas con autoconsumos colectivos. Ya entenderéis que no puede ser un único autoconsumo colectivo. ¿Por qué? Porque, aunque sean cubiertas, está limitado a 2 kilómetros. La ciudad tiene más de 2 kilómetros. De lo que se trataba era de ver cómo combinar los centros de producción de energía con los de consumo, que haciendo radios de 2 kilómetros maximizaran el aprovechamiento de la energía producida con todos los edificios y, además, de acuerdo a las curvas de consumo de cada uno de esos edificios a lo largo del año, ¿no? Bueno, ese edificio se ha hecho con un software que lo hemos desarrollado nosotros mismos en la cátedra, que se llama PVSelf. Y bueno, por aquí podríamos entrar y ver, pues, no sé qué enseñaros, hay tanta información. Esto es un Power BI con toda la información, resumen, de todos los emplazamientos, de los perfiles de consumo, luego de la asignación del reparto de la energía. Aquí tenemos unas tablas donde aparecen todos los puntos de suministro con la energía anual que consumen de los 600 y pico edificios, también representados gráficamente de todos los, en este caso serían de los consumidores. Entonces, bueno, por ahí veis un mapa de la ciudad con los diferentes puntos. El código de colores depende del consumo de energía, del consumo, y el tamaño del círculo y el color pues nos permite identificar los edificios principales consumidores, ¿no? Bueno, me he salido, pero tampoco pasa nada. Ah, no, estaba aquí todavía. Bueno, pues por aquí está, por ejemplo, la capacidad solar en las cubiertas, las necesidades que habría de energía solar y luego cómo hacemos el reparto de la energía. Aquí, como resumen, tenemos, aunque no se vea muy bien, pero tenemos un potencial instalable en los edificios de 19 megavatios de potencia, pico, aunque para cubrir de manera razonable la demanda de forma viable, recordáis que antes hablábamos de que se trata de autoconsumir el máximo, ¿no? Pues la instalación óptima serían 13,7 megavatios en el conjunto de todos esos edificios. Es decir, que tendríamos 181 cubiertas que aprovecharíamos para instalar 13,7 megavatios. Esto es un estudio técnico-económico de viabilidad de un proyecto de autoconsumo colectivo muy complejo, ¿no? Donde luego, finalmente, lo que se ve... Bueno, esta herramienta es una herramienta que nosotros hemos desarrollado porque queremos que los técnicos municipales tengan visión de conjunto de ciudad. ¿Qué sucede? Claro que licitar un proyecto de este tipo es imposible. Es muy complejo, es muy grande. Entonces, lo que están haciendo realmente es licitar, pues, por ejemplo, 18 polideportivos municipales que van a salir a licitación ahora. Luego sacarán a licitación los colegios, unos 90 instalaciones. Entonces, se va a ir haciendo por fases.
Y el problema es que cada licitación, si no hay visión de conjunto, puede ser que tenga solo el objetivo de cubrir parcialmente las necesidades de esos edificios, que es lo que está pasando, ¿no? Por la propia complejidad administrativa del diseño de las licitaciones. Nos estamos encontrando un poco... No obstante, nosotros desde nuestra posición lo que queríamos era dotar de herramientas a la administración para que bueno, pueda tomar decisiones de manera óptima, ¿no? Los dos últimos puntos de mi presentación eran uno sobre acuerdos comerciales para la compra-venta de energía y uno último sobre intercambio de datos entre agentes y operadores del sistema eléctrico. La parte de la compra-venta de energía está más relacionada con cuáles son las posibilidades que tienen los usuarios de comprar o vender energía. Bueno, pues los usuarios finales pueden comprar energía a través de una comercializadora o cualquier consumidor en España puede ser consumidor directo, podría venir al mercado de OMIE a comprar energía o firmar un contrato bilateral directo con un generador. Aquí falta una flechita que por simplicidad no la he dibujado, que es la mayor parte de los consumidores directos pueden ir al mercado. Pero se ha puesto muy de moda hablar de los PPAs, ¿no? ¿Qué es un PPA? Unas siglas en inglés que queda muy bien, Power Purchase Agreement, contrato de compra de energía, pero no deja de ser un contrato bilateral, donde dos partes se ponen de acuerdo y un generador puede llegar a un acuerdo para fijar un precio por la venta de energía con un comercializador que puede ser de origen renovable o no. ¿Vale? En general, a los PPAs se está utilizando mucho el PPA en el ámbito renovable, pero el PPA no es un contrato solamente para renovables, es un contrato bilateral. ¿Para qué sirven esos contratos? Para que los comercializadores o los consumidores diversifiquen su riesgo. ¿Cómo? Pues o bien yendo al mercado diario de OMIE al precio que resulte cada día, cada hora, o bien vayan a mercados para asegurarse el precio por anticipado, mercados de futuros o contratos bilaterales, que pueden ser físicos o financieros. Como hoy no toca clase de mercados, lo dejamos para otra sesión, ¿vale? Que hablaremos solo si queréis de esto, que yo doy clase de mercados energéticos y os puedo contar muchas cosas de cómo funcionan los mercados en mucho más detalle, pero aquí solamente era para hablar un poquito de cómo los PPAs físicos o financieros están resultando un instrumento muy interesante, sobre todo para el desarrollo de renovables. ¿Por qué? Porque los bancos, para dar financiación a los proyectos de renovables, quieren que haya una garantía de un flujo de ingresos. ¿Y eso se consigue cómo? Teniendo un comprador que me va a comprar toda la energía producida. Puede ser mediante un precio fijo o mediante precios variables. Los PPAs inicialmente tenían un precio fijo. Todos los kilovatios hora que venda este parque eólico a 50 euros el kilovatio hora. Perdón, a 50 euros el megavatio hora, ¿no? ¿A quién? ¿A un comercializador o a un consumidor? El productor los pone en la red, el consumidor está consumiendo energía de la red eléctrica, al final hay un balance, toda la energía que ha producido este generador comercialmente ha ido destinada a un consumidor o a un comercializador a ese precio. ¿Qué pasó? Que en el año 2020-2021, con la pandemia primero, los precios del mercado se hundieron y muchos PPAs que se habían firmado a 40 o a 50 se rompieron. Porque el comprador, el consumidor o el comercializador le resultaba más barato romper el acuerdo e irse al mercado. Pero es que luego pasó al contrario. Llegó la época de los precios de la crisis 2022-2023 y, de nuevo, ¿no? Precios de PPAs que igual eran muy bajos, el productor tenía un incentivo a romper el contrato y firmarlo con otro a un precio muy superior, ¿no? Para evitar eso, se han desarrollado fórmulas de PPAs indexados, con alguna referencia o con un precio mínimo y máximo. Todo eso está muy bien recogido. Os recomiendo que leáis este documento, que es de la Comisión de MIBEL, del Mercado Ibérico de la Electricidad, que lo podéis encontrar en la página de la CNMC, que es un documento que explica un poco, de forma muy didáctica, los diferentes tipos de PPAs. No os los voy a explicar, porque no tengo mucho tiempo, solo voy a hablar de un par de tipos, ¿no? Que sepáis que en España ahora mismo está cotizando un PPA solar por debajo de 40 euros el megavatio hora. España y Portugal somos los países más competitivos en PPA solares. En eólicos, en España, junto con algunos países nórdicos, también somos bastante competitivos. Están cotizando ligeramente por encima en este momento de los 50. Pero es que cuando vemos a nivel europeo, a nivel europeo la media es 62 en el solar y 90 en el eólico. Es decir, estamos muy por debajo, ¿no? Somos un país muy atractivo.
para energía, para atraer a consumidores industriales, por ejemplo, porque nuestros PPAs son mucho más baratos que la media europea. Los PPAs pueden ser físicos o financieros. Los físicos es que cada kilovatio que se produce tiene una contraparte en alguien que lo consume, que puede ser on-site o off-site. ¿Qué es un PPA on-site? Autoconsumo. Alguien que hace una planta de producción de energía para vender la energía a un consumidor mediante una línea directa, por ejemplo. Pueden ser diferentes propietarios, el consumidor y el que tiene la planta de producción de energía. ¿Vale? De ICT. Sí, exacto. Stellantis ha llegado a un acuerdo con una empresa que es el que desarrolla el proyecto, el que le vende la energía a un precio determinado. O bien puede ser que Stellantis consiga la financiación y desarrolle el mismo el proyecto, ¿no? Puede ser cualquier modalidad. Pero en cualquier caso, si es con un tercero, es un PPA on-site, porque no va a usar las redes eléctricas para transportar la energía. Un PPA off-site sería el resto. Cuando los PPAs corporativos, ¿no?, que firman las compañías con grandes consumidores de energía, con grandes productores de energías renovables, firman PPAs, pero esa energía va a circular a través de la red eléctrica. Se llama PPA off-site. Y un PPA financiero sería un acuerdo financiero, que el consumidor y el comercializador están yendo al mercado, perdón, aquí, tanto el generador como el comercializador o el consumidor están yendo al mercado cada día y pagan la energía al precio que salga del mercado o ingresan lo que les dé el mercado, pero por fuera del mercado han firmado un contrato que es como un seguro, ¿no? Que dice, no, da igual el precio del mercado que tú pagues. Nos vamos a compensar, nos vamos a liquidar por diferencias porque los dos acordamos que el precio del mercado va a ser 50, perdón, el precio del PPA va a ser 50. Entonces, este generador, si está cobrando del mercado 80, él ingresa 80, pero luego le tiene que pagar 30 al comercializador o al consumidor con el que ha firmado un PPA financiero. ¿Vale? Es como una forma de asegurar el precio independientemente del mercado. Bueno, pues todo esto lo tenéis un poquito explicado por aquí. Y quería llegar a la última parte, a la parte de intercambio de datos entre agentes y operadores del sistema, ya para terminar. El operador del mercado eléctrico, mayorista, el que hace la casación del mercado, tiene un sistema que se llama SIOM, de Sistema de Información del Operador del Mercado, que es en el que están integrados todos los datos, toda la información de las ofertas que se presentan y que resultan casadas cada día en el mercado, de los mercados diarios, intradiarios, solo mercado económico. Por su parte, Red Eléctrica de España tiene otro sistema de información que se llama SIOS, Sistema de Información del Operador del Sistema, que es el que recoge los datos de los mercados que gestiona Red Eléctrica de España, que son los mercados de servicios complementarios, servicios de ajuste, que son mercados de restricciones técnicas, mercados de regulación secundaria, terciaria, de reemplazamiento de reservas, lo que se llamaba antes gestión de desvíos. De esos mercados, esa información se gestiona en el SIOS. Pero después hay otro sistema de información que se llama el SIMEL, que es el Sistema de Información de Medidas Eléctricas, que es lo que os voy a explicar un poquito más en detalle ahora, ¿no? El SIMEL, este sistema de información de medidas eléctricas, ¿para qué va a servir? Va a servir para que las comercializadoras, en vez de leer directamente el contador de todos sus clientes, accedan a una base de datos donde esté la información para luego poder emitir las facturas, ¿no? Eso es el SIMEL. Y por su lado, también Red Eléctrica de España, pues el operador del sistema puede emitir las facturas que correspondan a los generadores o comercializadores o consumidores directos por la parte que le corresponda, por ejemplo, para la imputación de costes de desvíos, ¿no? ¿Quién sirve los datos del SIMEL? Los datos del SIMEL se concentran o se sirven mediante el concentrador primario que se llama, o principal, de Red Eléctrica, del operador del sistema, que gestiona Red Eléctrica de España, al cual vuelcan los datos los concentradores secundarios de las empresas distribuidoras. Las responsables de las lecturas de contadores en España son las empresas distribuidoras de los clientes finales, que vuelcan los datos a sus servidores, a sus concentradores secundarios, y ese concentrador secundario vuelca al concentrador principal del operador del sistema, al que además también
vuelcan datos las fronteras de generación, los generadores, las fronteras entre distribuidoras, las distribuidoras donde hay punto frontera tiene que haber medida para ver el intercambio de energía entre distribuidoras, o entre transporte y distribución, donde se entrega energía de las subestaciones de la red de transporte a las redes de distribución, o de las interconexiones transfronterizas. Toda esa información se vuelca al concentrador principal. De manera que hay un sistema único que recoge todas las medidas eléctricas, para que luego los agentes del mercado puedan acceder allí a extraer la información necesaria para todo el ciclo de facturación que corresponda, ¿no? Si queréis leer un poquito más de información de la gestión de las medidas eléctricas, de qué es el SIMEL, en la página de Red Eléctrica tenéis un poquito de información. La normativa básica es el Reglamento de Puntos de Medida del año 2007, el 1110, y las instrucciones técnicas complementarias que se publicaron en el 2019, que es donde se define, por ejemplo, las características que tienen que tener los contadores. Hay 5 tipos de puntos de medida. En función de domésticos, pues es tipo 5 hasta 15 kilovatios. El tipo 4 es entre 15 y 50 kilovatios. Tipo 3 por encima de 50 kilovatios en baja o en alta tensión, etcétera. A los diferentes tipos de puntos de medida se les exige diferente precisión, tanto a los contadores como a los transformadores de medida, ¿no? Eso está regulado todo en las 2 primeras disposiciones legales que os pongo aquí. Pero luego hay otras. Los procedimientos de operación, el 10.4 y el 10.11, sobre los concentradores de medidas eléctricas para el SIMEL y cómo se trata la información, el intercambio de información entre operadores de sistema, encargados de lectura, comercializadores, etcétera. Recordar que nuestros contadores, seamos propietarios o no del contador, quien los lee es la empresa distribuidora. La empresa distribuidora vuelca al concentrador secundario de cada distribuidora. Puede haber concentradores secundarios que no sean de empresas distribuidoras, ¿vale? Empresas generadoras, o podrían tener también concentradores. Y además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va aprobando periódicamente los formatos de intercambio de información entre los diferentes agentes del mercado. Por ejemplo, en la resolución del año 2016 tenéis, por ejemplo, el formato de fichero A3 de cómo se intercambia información para el alta de un nuevo punto de suministro, de distribuidora, o la baja y suspensión, o los cambios de comercializador, que supone un intercambio de información entre ¿quién? Entre comercializadoras y distribuidora, ¿no? La nueva comercializadora, la anterior, la que sale de entregar energía a ese cliente, etcétera. Estos ficheros o estos tipos de formatos se han ido ampliando y actualizando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay un específico para el tema de autoconsumo de energía eléctrica del año 2019, de noviembre del 19, o actualizado también en julio del 22. Y hay uno último ahora en el año 24 también, ¿no? Son en esos documentos de la CNMC donde se estandariza cómo van a ser los procedimientos de la información que es necesaria, de las modalidades. Por ejemplo, aquí hay que incluir el código del CUPS de los consumidores asociados, el coeficiente de reparto de energía, el CAU asignado por la distribuidora a cada autoconsumo, el CIL asignado a cada instalación de producción de la instalación de autoconsumo colectivo, qué tipo de autoconsumo, si es individual o colectivo, qué modalidad tiene de las 3 que hemos visto, o si es interior o a través de red. Todo eso está normalizado en los ficheros, que el consumidor directamente a la distribuidora o a través del comercializador tiene que remitir en un fichero de texto TXT. Y, por ejemplo, un detalle, ¿no? Por ejemplo, la longitud, el coeficiente horario, ¿cómo se informa? Se informa en una cadena de caracteres, de 8 caracteres, de los cuales el primero es un 0 y una coma, los 2 primeros, y son 6 decimales. Está estandarizado, entonces, cómo se intercambia la información. ¿Vale? Y con esto un poco finalizaría la presentación. Sí, siento que me he extendido 9 minutos más de lo que pensaba, pero bueno, que nos hemos retrasado un poco en el descanso también. Y hemos cubierto un poco los temas que habíamos propuesto para esta mañana. No sé si tenéis muchas dudas, preguntas en este momento, o ya preferís ya que lo dejemos, que ya llevamos un rato. En todo caso, como yo estoy disponible a través de la cátedra, a través de Antonio Vicedo y de Javier Cordobés, si tenéis cualquier situación particular, nosotros estamos bastante involucrados, como habéis visto, en proyectos reales, ¿no? Con lo cual nos encontramos luego situaciones de casos que incluso a veces tenemos que ver
estudiar bien o interaccionar con administraciones, distribuidoras, pues podéis preguntarnos con... Aplicación de esto en vuestra actividad en edificios públicos, el autoconsumo colectivo individual se puede aplicar, comunidades energéticas más difícil. Pero no importa, tenemos el autoconsumo colectivo, que es una herramienta potentísima para producir energía localmente y, sobre todo, cuando hay complementariedad entre curvas de consumo, como el ejemplo que os ponía antes, recordáis, de la escuela y la piscina, ¿no? Hay ejemplos clarísimos donde el modelo de negocio hace que sea muy rentable el autoconsumo colectivo. Tener en cuenta también que una instalación de autoconsumo colectivo cuesta menos de la mitad que una de autoconsumo individual. Es mejor hacer una instalación de 50 kilovatios y repartir entre 10 que hacer 10 instalaciones de 5 kilovatios. Porque económicamente es mucho más barato. Hacer una instalación de 50 kilovatios cuesta menos de la mitad que lo que costaría 10 de 5 kilovatios. O sea, hay una economía de escala muy interesante en el autoconsumo colectivo que hay que ver si es posible aprovechar. Pues muchísimas gracias y cerramos con esto el ciclo de 3 actividades que hemos tenido de formación, pero seguro que tenemos nuevas oportunidades de encontrarnos en algún evento próximo que organicéis DEFE para seguir hablando de temas de energía. Muchas gracias.